Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? Sí, efectivamente, como se tensan las cosas en la campaña, bueno, y hay presiones de uno y otro lado, aparecen algunas cosas que estaban, yo diría, soterradas, veladas. Una de ellas muy importante que quedó atrás es aquella decisión que tomó en su momento el presidente Mauricio Macri, modificando una ley del Congreso, una ley que fue aprobada por el Congreso, que limitaba el ingreso de lo que llamaba el sinceramiento fiscal, o sea, se podía blanquear capitales a partir precisamente de esa ley. Ahora bien, impedía esa ley que hasta determinado grado de consanguineidad, o sea, de familiaridad, entonces se puedan blanquear capitales, porque aparecía como un acto inmoral. Me refiero a los funcionarios públicos. Lo que hizo en aquella oportunidad, cuando era presidente Macri, fue, luego de promulgada la ley por el Parlamento Nacional, mediante un decreto, incorporar la posibilidad de que los familiares puedan acceder a ese blanqueo, lo cual posibilitó, entre otros, que su hermano y otros familiares de él puedan entonces resolver y blanquear 35, 40 millones de dólares. O sea, un acto, yo diría, de una inmoralidad clara, directa por parte de un presidente de la nación. Bueno, luego de unos cuantos años, en medio de la campaña electoral, el juez Martin Cormick revirtió ese fallo, se anuló el decreto que permitía blanquear capitales a ese grado de parentesco, de forma tal que, bueno, vuelve ese tema que había quedado, como decía yo, totalmente soterrado. Y la otra cuestión, que es mucho más actual, es todo este tema de las cuevas que hacen que el dólar negro, paralelo, ilegal, o como se denomine, algunos lo ponen blue, tratando de asociarlo a una cosa más bella, en realidad aparezcan entonces ahora una o alguna de las denominadas cuevas, que no son otra cosa que delincuentes de guante blanco. Los famosos delincuentes de guante blanco, otros de cuello blanco, pero que generan un daño a la sociedad fenomenal, porque no solo especulan y, bueno, son grandes ganadores de río revuelto, no son los arbolitos de la calle Florida, sino gente que mueve, como en este caso, centenares de millones de dólares, sino que además genera un daño muy grande de carácter, yo diría, generalizado, porque aumentan los precios al son del crecimiento del dólar ilegal, y genera un impacto y una desarticulación en toda la sociedad. Bien, como consecuencia de la tensión muy fuerte política por la campaña, se lanzaron a un nuevo brote, como en otras oportunidades del dólar ilegal, y esta vez el candidato presidencial y ministro de Economía hace 3 días: voy a meter en cana a estos tipos, cueste lo que cueste, y pareciera que mediante razias y trabajo de inteligencia emerge uno de los principales grandes especuladores de este tipo. En fin, daría la impresión entonces que estas tensiones de campaña hacen que algunas cosas soterradas y escondidas para la sociedad emerjan. Sí, es verdad, y son fuertes, y ojalá que la investigación respecto a la maquinaria del dólar, a los bancos que trabajan con esa maquinaria, a los privados, continúe y no se agote en una persona, porque es un sistema y es un mecanismo, ¿no? Y a veces vemos cómo hay alguien que termina siendo el chivo expiatorio, siendo responsable, pero no era el único. No, claro que no es el último. Yo supongo, porque a ciencia cierta no lo sé, Carlos, que es a quien se refería el otro día Massa, ¿no? Lo tengo definido, lo voy a meter en cana, recuerdan que dijo hace 3 días, y efectivamente ahora
sabemos, era un tipo desconocido, este hombre que le llaman el croata, pero que no solo hacía transacciones de compra y venta de dólares ilegales, sino de envío de remesas al exterior en forma ilegal, tenía ramificaciones por todo el país y por el exterior, otro tipo de negocios precisamente traficando divisas, algunos se suponen de narcotráfico, en fin, pareciera que no es el único, pero en el tema del mercado de dólares cambiario, daría la impresión que está pescando a uno de los grandotes. Bien, ojalá que continúe, esa es la idea. Juan Carlos, gracias, buen fin de semana largo para vos. Chao, Carlos, gracias.